esta campaña. Quizás hemos empezado con todas las ganas, con todas las fuerzas y a disfrutar, digamos, de cada devocional diario, de cada mañana donde pasamos tiempo con Dios. O quizás en medio de la campaña hemos tenido un pequeño tropezón, quizás hemos perdido un poquito la constancia. Bueno, hoy quiero darles una muy buena noticia, que no está perdido. Tenemos todas las condiciones para ganar. Entonces, hoy vamos a ver una forma sencilla de estudiar la Biblia, por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado, parafrasearlo, una forma sencilla de estudiar la Biblia. Entonces, para ello les invito a que tomemos nuestras Biblias y abramos en el Salmo. Un salmo muy conocido, muy hermoso, uno de los salmos donde ahí en mis comienzos como cristiano, como hijo de Dios, lo había estudiado de memoria, ¿sí? El Salmo 1, ¿sí? Muchos de aquí los conocemos y quisiera leerlo desde el versículo 1 al 3, ¿sí? Vamos a leer el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí si nosotros nos preguntamos, ¿quién quisiera ser como este árbol? Que todo lo que emprenda, que todo lo que haga le vaya bien y sea fructífero en la vida, y que obtenga, digamos, esa sabiduría de una fuente confiable, que se nutra ese árbol que sería nuestra vida con alguien en el cual nosotros podemos confiar y nos permite tomar buenas decisiones. Bueno, creo que de aquí todos levantaríamos las manos, ¿sí? El tema es que en el versículo 2 está la clave. ¿Cómo podemos lograr ser como este árbol, personas fructíferas? Bueno, ahí está el secreto. La ley de Jehová. Dice el salmista que en su ley medita de día y de noche. Se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche. Entonces, quiere decir que para poder ser nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través de la pantalla, la clave para un hijo de Dios está en deleitarse en la palabra de Dios como lo hacía el salmista y poder meditar en ella de día y de noche. Ahora, aquí hay una gran verdad. La clave de que nosotros la sepamos no es una tarea fácil. Realmente nosotros como hijos de Dios nos vamos a enfrentar a 4 problemas en los cuales desde allí, al reconocerlos e identificar estos problemas, desde allí nosotros podemos plantear la solución. Espero que el deseo en nuestros corazones sea como el salmista lo tiene y de hecho lo ejecutaba en su vida, pero seguramente en su transitar a lo largo de toda la vida y su experiencia aquí en la tierra, seguramente habrá tenido sus bajones, sus problemas, pero hoy nosotros, gracias a Dios, que tenemos su palabra y a través de ella podemos obtener el consejo. Y a través de esta campaña tan provechosa, nosotros vamos a tomar unos recursos, ¿sí? Para poder afrontar estos problemas y poder pasar ese tiempo de calidad con Dios, ¿sí? Entonces, de esos 4 problemas que todo hijo de Dios se va a enfrentar cuando nosotros queremos ejecutar esto que tenía el salmista en su corazón y que realmente lo hacía, esto de deleitarse en la palabra de Dios, bueno, como hijo de Dios nos vamos a enfrentar al primer problema. ¿Cuál es? El primer problema es la disciplina. La disciplina, bueno, es una palabra que muchos de nosotros la conocemos, pero poco la ejecutamos, ¿sí?
La disciplina es algo que a todo ser humano nos cuesta, ¿sí? Porque realmente, al decir verdad, a nuestro cuerpo le cuesta ser disciplinado. Sobre todo si somos occidentales, ya por cultura, tenemos las características de que nos cuesta mucho la disciplina. Quizás a los orientales, sí, están más acostumbrados a la disciplina, pero eso no quiere decir que no les cueste. Bueno, ahora, si la disciplina para el Hijo de Dios es un problema, entonces, ¿qué técnicas debemos usar para afrontar y poder obtener esa disciplina? Bueno, uno de los consejos es acostarse más temprano. Bueno, tarea difícil para los santiagueños. Quizás me pueda decir, sí, por el clima, que esto, que aquello, pero la verdad que el hecho de acostarnos más temprano, sabemos que al otro día podemos levantarnos más temprano. Entonces, es una manera, es un tips en donde nosotros podemos ir recabando información y aplicando nuestras vidas para que podamos ir obteniendo esta disciplina, que es un requisito fundamental para poder vencer esta problemática que nos vamos a enfrentar cuando todo hijo de Dios quiere hacer lo que justamente el salmista lo hacía, que es deleitarse en la Biblia. Ahora, para obtener la disciplina no solamente nos tenemos que acostar más temprano, sino que cuando nos vamos a levantar, tenemos que levantarnos inmediatamente, sin pensarlo. No estar dando vueltas ahí en la cama, a ver si pienso, me levanto, no me levanto. No, debemos inmediatamente, apenas abrimos nuestros ojos, girar nuestras piernas hacia un costado de la cama y levantarnos, ¿sí? Para que podamos obtener ese tiempo de antelación con Dios, o sea, antes de comenzar la rutina, antes de comenzar nuestros quehaceres, poder no solamente despertarnos con buen ánimo, sino inmediatamente para que esto ya nos ponga en predisposición a enfrentar lo que nos va a tocar en la jornada. Y también otro tips para lograr la disciplina, que es un desafío en toda persona, sobre todo en los hijos de Dios, es justamente que dice que debemos tener cuidado con los ladrones del tiempo. ¿Cuáles son estos ladrones del tiempo? ¿Qué nos roban el tiempo? Bueno, hoy en día la verdad que nos encontramos a un gran desafío y es tan pequeño pero que a veces nos domina y es el celular, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos vamos a descansar? En vez de meditar en un texto, agarramos el celular. O quizás estamos prendidos en la televisión hasta que el sueño nos sorprende. Y sin darnos cuenta, van pasando las horas y cuando el sueño nos sorprende, ¿qué es lo que sucede? En vez de ir a descansar con algo de la palabra de Dios en nuestra mente, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedan fragmentos de la película y sobre todo si hemos visto alguna de terror, capaz que tengamos pesadilla o capaz que nos han mandado un mensaje que no lo hemos leído y había sido un mensaje de un problema y nos acostamos con ese problema. Entonces, tiene muchas variantes en donde no nos favorecería a obtener esta disciplina. Para hacer un pequeño repasito, para obtener la disciplina, hemos dicho que estos tips son buenos. Por ejemplo, el acostarse temprano, el levantarse inmediatamente, tener cuidado con los ladrones del tiempo, como el internet y la televisión. Pero hay un tip más que nos puede ayudar a obtener la disciplina. Y es acostarse, o sea, cerrar nuestros ojos con un texto bíblico, con una porción bíblica. Eso nos ayuda a que mientras descansemos, es algo increíble, bueno, por supuesto, porque la palabra de Dios es poder y tiene poder para operar a nivel consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese texto bíblico y nos vamos a descansar allí con ese texto, con ese pensamiento de la palabra de Dios en nuestra mente, al otro día nos levantamos de una manera extraordinaria. Bueno, entonces estos tips nos ayudan a obtener la disciplina, que es el primer problema que todo hijo de Dios se enfrenta cuando queremos
tener o pasar tiempo con Dios. Ahora, pero no solamente está el problema de la disciplina, hay otro problema que se llama los periodos de sequía o bien los periodos de desánimo, o mejor dicho, los periodos de bajones. ¿Quién de los que estamos aquí o de los que nos están viendo no hemos tenido periodos de bajones en nuestra vida? Absolutamente todos. No creo que haya uno aquí que diga, no, yo nunca he tenido un bajón. Nunca he tenido esos periodos de sequía, visto me imagino en el desierto, así me paro al frente y ves arena, y allá una cosa como que se evaporaría la arena, pero es el calor. Bueno, a veces en nuestra vida nos encontramos así. De hecho, el salmista también pasó por estas circunstancias. Ahora, estos periodos de sequía o de bajones, muchas veces nos dejamos vencer por ello porque nos manejamos de acuerdo a los sentimientos. Nuestros sentimientos son muy variables. Nuestro sentimiento lo puede modificar el clima, una interacción con alguien que nos haya predispuesto de una manera, quizás nos haya hecho pasar intencional o inintencionalmente un mal momento. Quizás fisiológicamente no estamos del todo bien, entonces inmediatamente modifica nuestra manera de ser. Entonces ahí nos estamos enfrentando al problema de los bajones. Pero así como para obtener la disciplina hemos tenido unos tips, aquí también para enfrentar estos bajones que a todos nos atañe, hay otros tips para poder salir victoriosos de esto. Por ejemplo, estos periodos de sequía o bajones se pueden producir quizás por desobediencia. ¿Cuántos de nosotros de aquí no hemos pasado situaciones en donde quizás no la hemos arreglado con la antelación que la palabra de Dios nos enseña? Quizás no hemos tomado las cartas en el asunto con el tiempo que debía ser. Entonces, de repente nos encontramos, justamente como David también pasó por esto, que no confesó. Entonces, nosotros quizás muchas veces nos equivocamos. De hecho, todos los días, lamentablemente, de una u otra forma, implícita o explícitamente, exteriormente o internamente, nos equivocamos. Pero no hacemos lo que la palabra de Dios, como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer ahí? Bueno, confesar nuestros pecados. Entonces, el problema de los bajones muchas veces se pueden presentar en nuestra vida por alguna desobediencia que hayamos hecho. Pero no solamente los bajones se pueden presentar por desobediencia, porque quizás seamos personas que de hecho debemos hacerlo así, confesar todos los días de nuestra vida y no acostarnos sin confesar nuestros pecados a Dios. Pero también puede ser producido, como ya anteriormente habíamos dicho, por la condición física. Y esto quiere decir, ¿en qué sentido la condición física? Bueno, la falta de descanso, por ejemplo. Aquí tenemos que ser también prudentes en esto. Se aconseja que por lo menos una persona debe descansar diariamente entre 7 y 8 horas para ser productivos durante el día. Entonces, estos tips, tanto la desobediencia, la condición física, un tiempo con Dios a las apuradas, también podría afectar estos periodos o acrecentar estos periodos de bajones que tenemos. A las apuradas, estar, bueno, me levanto muy bien, el día anterior me he acostado temprano, me he acostado con un texto en la cabeza, me levanto, todo muy bien hasta el momento. Y me pongo en la mesa y en la silla para leer la palabra de Dios, pasar un tiempo con Dios, pero estamos con el reloj a la par. Y estamos ahí a las apuradas. Tengo 20 minutos para pasar con Dios y estamos ahí. Y bueno, y eso también puede afectar, porque al estar con esa presión del tiempo también dificulta en que tengamos nosotros un tiempo de calidad con Dios. Entonces, todos estos tips hacen que se produzcan estos bajones.
También puede ser que estos bajones sean producidos muchas veces porque somos rutinarios. Si somos rutinarios, por ahí hasta la rutina se convierte como hasta cierto legalismo también, podríamos decirlo así. Porque si todos los días voy al mismo lugar, en la misma posición, a leer la palabra de Dios, quizás eso poco a poco comience a desgastar. Es como una relación cuando tenemos con otra persona, con un amigo, con nuestra familia, con nuestros familiares. Si hacemos siempre lo mismo, llega un momento que nos cansa. Bueno, lo mismo sucede al pasar tiempo con nuestro Dios. Si nosotros quizás no variamos de lugar, quizás podamos hacerlo un día en la cocina, otro día en el patio, otro día en la plaza, o como fuera. Pero la cuestión es no caer en la rutina, para no sentirnos que estamos en medio de un bajón. Y por último, otro tips muy importante, y aquí sí les va a gustar a los que tienen el don de evangelista, es no compartir nuestras ideas con otros. Me acuerdo un tiempo en Instituto Bíblico, habíamos leído geografía bíblica o estudiado, y bueno, Israel obviamente se caracteriza por tener el mar de Galilea, por tener el río Jordán y el mar Muerto. Bueno, la diferencia entre uno y otro nos enseñaban, y realmente que es así porque la palabra de Dios lo dice, es que el mar de Galilea es el mar que recibe agua y da agua. O sea que recibe y da. Pero el mar Muerto justamente se llama así porque aparte de que no hay vida, digamos, por la gran cantidad de sal que hay, es porque recibe agua pero no da. Y muchas veces en nuestra vida nosotros nos convertimos así, como el mar Muerto. Recibimos y no damos. Entonces, qué bueno es compartir con otros la palabra de Dios. Qué bueno es compartir con otros las buenas nuevas. Entonces, vamos viendo unos tips que nos ayudan a enfrentar estos problemas que todo cristiano los va a enfrentar al momento de pasar tiempo con Dios. El primero, hemos dicho, la disciplina. El segundo, tiempos de sequía o los bajones. Y hay un tercer problema, pero antes de ello, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Dice así, ahí los chicos ya han puesto en pantalla inmediatamente, qué bueno. Los que no tienen Biblia lo pueden leer desde la pantalla y si no lo pueden leer desde el libro. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otra versión dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El ánimo aquí del apóstol Pablo es que no nos demos por vencidos, que no nos cansemos de hacer el bien. Y si en este punto de la campaña quizás nos sentimos un poco cansados, ánimo, porque está la solución. Podemos seguir adelante. David ha transitado por todos estos problemas y ha seguido adelante. El apóstol Pablo también y ha seguido adelante. Usted y yo somos hijos de Dios, vamos a enfrentar estos problemas, pero también podemos salir adelante. Entonces, el tercer problema que vamos a enfrentar son las distracciones. ¿Qué son las distracciones? Bueno, son aquellos pensamientos que nos hacen divagar. Es cuando nuestra mente se distrae mientras nosotros quizás estamos al frente de la Biblia, pero nuestra mente no está allí en la Biblia, no está en el tiempo con Dios, está en otro lado. Bueno, también hay unos tips para poder vencer esto. ¿Cómo lo podemos vencer? Bueno, en primer lugar, como anteriormente ya lo habíamos visto en el otro punto, debemos estar despiertos, bien despiertos. Entonces, quizás a algunos les dé resultado, sobre todo a los profes de educación física o a los que les gusta el deporte, quizás les dé resultado
levantarse y salir a hacer algún tipo de actividad física y después volver y estar en tiempo con Dios. Hay una persona en un instituto que he escuchado que hace esto, que se despierta, va, hace una actividad física y luego pasa tiempo con Dios, porque así le ayuda a estar despierto. Quizás hay algunos de los que están escuchando en esta noche que quizás hagan eso, y si no lo hacen pueden tenerlo en cuenta para poder hacerlo. Estar despierto también puede ser que, bueno, quizás nos saciamos inmediatamente, vamos, nos pegamos un baño, quizás con agua tibia, otros con agua más helada, pero la cuestión es estar más despierto. Esas son cosas que por ahí nos pueden ayudar a evitar estas distracciones y a estar como dormidos, ¿sí? Y estar bien atentos a lo que Dios nos va a hablar en el tiempo devocional. Otro tips es leer la Biblia y orar en voz alta. Quizás muchos de nosotros lo hemos hecho cuando estamos luchando así con algunos pensamientos que quieren perturbarnos, que tenemos una rutina larguísima y que por ahí estamos ajustados. Esto puede ayudar mucho a que no tengamos estas distracciones, a leer la Biblia en voz alta y a orar en voz alta. También otros quizás por ahí nos puede ayudar mucho a caminar mientras leemos la Biblia. ¿Sí? Muchos por ahí se sonríen, se ve que sí lo han hecho en algún momento. Esto también ayuda a que nuestra mente se distraiga. Y por último, esta me encanta, es papel y lápiz. Tener una lapicera, agarramos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios, tener una lapicera, ahí un cuaderno, y estar listos para hacer anotaciones, subrayar, dibujos y gráficos y bosquejos de la manera que queramos. Esto ayuda muchísimo a que nosotros estemos enfocados en el tiempo con Dios, enfocados con la palabra de Dios y no distraídos. Bueno, si hasta aquí hemos llegado, digamos, a un punto en donde quizás muchos de nosotros digamos, bueno, sí, la verdad que hasta aquí voy bien, genial. No tengo problemas ni con la disciplina, quizás no tengo problemas con los tiempos de sequía o de bajones, quizás tampoco tengo problemas con las distracciones, pero hay algo que sí o sí, es inevitable. Pero antes de ello vamos a leer el Salmo 5.3, ¿sí? Salmos, capítulo 5, versículo 3. Dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quizás algunos puedan decir hasta aquí voy genial, otros dirán, no, la verdad a mí me cuesta una barbaridad. Y quizás seamos muchos de esos. Quizás no hemos logrado el punto como lo ha logrado el salmista en este trayecto de su vida. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Quiero decirles que no está nada perdido. Y es aquí en donde ya no constan solamente de nuestra voluntad, sino que aquí principalmente necesitamos una fuerza sobrenatural. Y eso implica ir en oración a Dios para enfrentarnos al problema, al cuarto problema del desánimo. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos a primera medida? Orando a Dios, pidiéndole que Él nos dé la constancia, nos dé la sabiduría para decidir antes que pasemos el tiempo con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos al problema del desánimo, nos estamos enfrentando al pensamiento de que cuando nos levantamos debemos luchar con aquella rutina que decimos, bueno, tengo que hacer esto y aquello, y un montón de responsabilidades y obligaciones. Esto nos desanima muchas veces, pero también hay unos tips para poder vencer el desánimo. Y uno de ellos es hacer un pacto con Dios. ¿En qué consiste esto? Bueno,
en un compromiso con Dios de decir, Señor, no está solamente en mi voluntad querer hacerlo, sino que necesito de ti para que me ayudes y pueda concretar esto, de poder pasar tiempo contigo como lo hacía el salmista. Quisiera ser un hijo de Dios que pase contigo a diario un tiempo especial. Entonces, al decir así y comprometernos con Dios, decir, hago un pacto contigo, eso nos puede ayudar mucho para el desánimo. También otro tips dice, colocar en el calendario semanal, apartar con tiempo. Bueno, si nosotros en nuestra agenda diaria marcamos nuestras prioridades y ponemos en práctica la prioridad que es Dios en nuestra vida, no es solamente una decisión teórica, es una decisión práctica, como la que venimos viendo en esta noche. Requiere de una preparación anterior al momento. Entonces, quizás muchos de nosotros tenemos que modificar algunos puntitos, algunas cuestiones en nuestra vida para poder deleitarnos en la palabra de Dios como lo hacía el salmista. Otro tip dice, estar preparados para las excusas y los ataques de Satanás. Mire, en nuestra mente, si hay algo al toque que nos va a surgir, son las excusas. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros no pasemos tiempo con Dios. Satanás va a poner toda la artillería para que nosotros no estemos a solas con Dios. Nuestra carne, de hecho, no lo quiere. Y el sistema mundo, mucho menos. Porque no le servimos ni a Satanás, tampoco le sirve a nuestra carne porque le trae incomodidad. Y tampoco le sirve al sistema un verdadero creyente, un verdadero cristiano que pasa tiempo con Dios porque va a contracorriente. Entonces, estemos seguros y estemos preparados que excusas van a haber un montón, que se nos van a cruzar por la mente, sí. Otros que nos van a decir muchas cosas para desanimarnos totalmente. Que vamos a recibir ataques directos o indirectos de parte de Satanás también. Pero si nosotros vamos a Dios en oración, si le pedimos a Él, es allí donde este problema del desánimo es vencido, pero no por nuestra fuerza, sino por Él. Ahora, hay otro tips que también nos puede ayudar para luchar contra el desánimo, es dejar tu Biblia abierta antes de dormir, para que cuando nos despertemos, encontremos la Biblia abierta, y eso es muy bueno. Porque el dejar la Biblia abierta quiere decir que, bueno, obviamente significa que nosotros, antes de descansar, hemos insertado en nuestra mente palabra de Dios. Y nos hemos descansado quizás en lo interior de nuestra mente, que quizás nosotros estemos descansando, pero allí la palabra de Dios está trabajando y nos despertamos y al otro día giramos nuestra mente y nuestra mirada y en la mesita de luz, ¿qué hay? Está la Biblia abierta. Entonces, inmediatamente agarramos la Biblia y podemos confiar en la palabra de Él porque es ella la que nos da fuerza y porque Dios mismo nos está hablando a nosotros. Quizás podamos tener la voluntad, quizás esa voluntad de hacer las cosas como los 3 primeros problemas los podamos vencer con la voluntad, pero va a llegar un momento en donde quizás vamos a empezar a declinar. Pero cuando llegamos al punto del desánimo, pero nosotros vamos a Dios en oración, eso nos va a permitir como hijos de Dios obtener una constancia. ¿Por qué? Porque se trata de una fuerza sobrenatural y se trata nada más que de Dios. Él ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás y ha vencido la carne. Entonces, es Él el que nos va a dar la fortaleza suficiente para vencer este desánimo. Muy bien, entonces hemos visto 4 problemas en los que todo cristiano nos vamos a enfrentar. La disciplina, el problema de los bajones o los tiempos de sequía, las distracciones y el desánimo. Ya sea que nosotros encaremos cualquier recurso de lo que hemos visto durante esta campaña, porque hemos visto el recurso de pronunciar la palabra, hemos visto de visualizar, hemos visto el último con Martín Sosa de la temática Pruébalo,
Y hoy estamos viendo parafrasearlo, una forma sencilla de estudiar la Biblia. Ahora, ¿cómo es esto de parafrasearlo? ¿En qué consiste? Quizás una palabra no tan utilizada, sí es muy utilizada en la escuela, quizás sobre todo en el ámbito docente, se utiliza mucho como un recurso para que los alumnos aprendan a interpretar la lectura, interpretación de la lectura, ¿sí? ¿Cuánto nos ha servido a nosotros, los que hemos pasado por la escuela, esto? Bueno, con la Biblia también sucede lo mismo. Nos ayuda muchísimo a poder parafrasear la palabra de Dios. ¿En qué consiste? Bueno, esta forma consiste en leer un versículo bíblico, por ejemplo, el texto para memorizar. Vamos a ir al texto para memorizar de esta semana, que es Salmos. Vamos a Salmos 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Seguro que muchos de aquí ya lo sabemos de memoria, el 9, 10 y el 11. Pero bueno, en esta semana tenemos que estudiar el versículo 11 del Salmo 119. A propósito del Salmo 119, si bien es cierto el libro de Salmos está en la mitad de la Biblia, pero el Salmo 119 tiene la particularidad de ser un salmo, o mejor dicho, el capítulo de la Biblia más largo que hay. El Salmo 119. Y el capítulo más largo de la Biblia justamente habla acerca de la Biblia específicamente. En el Salmo 119 podemos encontrar que a la palabra de Dios le encontramos muchísimos sinónimos. Le llama el Salmo 119 la ley de Jehová, estatutos, encontramos tu palabra y así muchos sinónimos que hacen referencia a la palabra de Dios y lo importante que es para el Hijo de Dios la palabra de nuestro Dios y Salvador. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, versículo 11, que también lo recita el salmista David y dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esta forma de parafrasear la palabra ya lo identifica el texto, ya lo tenemos ahí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos quedamos ahí un minuto pensando en lo que dice ese texto. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Y luego lo tratamos de explicar con nuestras propias palabras a ese texto. Podríamos decir, bueno, literalmente dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Dice la versión Reina Valera 1960. Pero nosotros quizás con nuestras propias palabras, sin perder el hilo de pensamiento que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Podríamos decir, en mi mente he guardado tu palabra para poder vencer a la tentación. ¿Ven? Es una manera, ¿sí?, de explicar el texto con nuestras propias palabras y darle a entender quizás a otra persona con otra forma, pero sin perder el sentido de la palabra de Dios. Esa es una forma sencilla de estudiar la Biblia a través de esta campaña de 40 días con la palabra y de estudiar precisamente este método llamado el método devocional, en donde hasta el momento, como ya les había explicado anteriormente, vamos viendo 4. Y el cuarto, que es el que nos está tocando, se llama parafrasearlo. Y parafrasearlo es justamente tomarlo al texto, detenernos un minuto allí leyendo el texto y tratando de explicarlo en nuestra mente y después ya lo compartimos y lo decimos en voz alta con nuestras propias palabras. Así que bueno, espero que haya sido de bendición compartir el material de 40 días por la palabra. Así, esto que les he compartido ha sido extraído desde ahí y espero que les haya sido bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Que Dios les bendiga.
Muy bien, ¿cómo están mis amados?